¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí en el centro y voy a aprovechar para hacer un directo en Instagram, o sea, se va a publicar directamente en directo en Instagram, pero vamos a grabarlo también para YouTube para que vosotros, digamos, podéis tener también esta información. Así que lo primero, si no me sigues en Instagram, te estás perdiendo este tipo de directos, te estás perdiendo mucha información. Y lo segundo, en este vídeo vamos a contestar a las preguntas más interesantes que surgieron en los vídeos anteriores. Es un Ask Power Explosive y realmente podemos intentar aportaros, así que a por ello. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, tenía un huequecito y he aprovechado para hacer un pequeño directo porque quiero contestar a las preguntas más frecuentes que han surgido estos días en YouTube. No estoy publicando por aquí todos los vídeos que estamos subiendo, pero que sepáis que prácticamente estamos subiendo un vídeo al día. Entonces, bueno, pues estamos aportando mucha información y principalmente quiero contestar a las preguntas que han ido surgiendo y que sé que os pueden ayudar bastante, ¿vale? Así que un poco va a ser la idea. Muy buenas, bienvenidos. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, a ver, lo primero antes de empezar quiero comentar que mucha gente me está preguntando que por qué cuando usan mi cupón de descuento de HSN no se genera un descuento. A ver, sí que se genera descuento, ¿vale? Lo que pasa es que si la oferta que ya está en HSN es mayor que el descuento que se te va a ofertar, digamos que no son acumulables, ¿vale? Se queda simplemente con la mayor. Entonces, bueno, simplemente para que tengáis eso en cuenta, pero que no hay ningún problema. Así que nada, repito, básicamente con este pequeño directo vamos a contestar a las preguntas más frecuentes, las preguntas más interesantes que han surgido en YouTube. Es un directo totalmente improvisado, no tenía intención de hacerlo, pero bueno, así aprovechamos y contestamos preguntas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Mariano en YouTube nos ha preguntado: ¿qué tal, David? Antes que nada, muchas gracias por el contenido que subes siempre, es interesante y de muchísima calidad. Gracias, Mariano. Y te lo dice alguien que te ha seguido desde hace 4 años. Hostia, 4 años, prácticamente desde el principio. Te lo agradezco muchísimo, me alegra muchísimo que sigas aquí desde entonces, de verdad. Y bueno, básicamente su duda es, si este ejercicio se hace con poleas en lugar de con bandas elásticas, ¿qué tan bueno sería? ¿Qué tal sería este ejercicio? Hablamos de las elevaciones laterales con polea en lugar de con banda elástica. A ver, tenemos que entender, porque esto viene del vídeo de las elevaciones laterales, viene del vídeo que subimos ayer por la noche, que no es lo mismo trabajar una elevación lateral con mancuerna más banda elástica, ¿vale?, que trabajar con una polea. ¿Por qué? Porque el perfil de tensión es distinto. Es decir, cuando tú levantas una carga, ya sea una polea o ya sea una mancuerna, en función del momento en el que estás levantando, la tensión que vas a aplicar o la activación muscular va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú metes una banda elástica, digamos que eres capaz de modificar esta curva de tensión. Entonces, por ejemplo, si simplificamos este ejercicio, por ejemplo, a un curl de bíceps, ¿vale?, la parte que más cuesta va a ser justamente la parte final, pero en la parte de abajo y la parte de arriba va a costar mucho menos. Cuando añadimos un componente elástico, según vas tensando, la goma va generando mucha más tensión. Y eso implica que estás cambiando por completo esa curva de tensión. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con que la parte que más cuesta por el propio peso de la mancuerna va a ser esta, ¿vale?, pero además tienes la tensión elástica que se suma en la parte final. Es por eso que es diferente añadir una goma a un ejercicio de simplemente usar una polea, una mancuerna o lo que sea. Pero son ejercicios complementarios perfectamente, se los puedes combinar y es muy buena idea, ¿vale? Vale, Cristian nos pregunta también en YouTube: David, ¿qué pasa con las elevaciones laterales recostado, es decir, con cierta inclinación? Vale, es un ejercicio que a mí me gusta mucho, es decir, generando cierta inclinación, empezando directamente un poquito inclinado, porque básicamente sacas un poquito de la ecuación al supraespinoso. O sea, tenemos que entender que el supraespinoso se encarga principalmente de hacer la abducción AB, ¿vale?, abducción de hombro en los primeros rangos del recorrido, en el primer rango de recorrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te inclinas un poquito, directamente el supraespinoso deja de participar tanto en esa acción y en consecuencia, pues por ejemplo, personas que tengan dolor a nivel de hombro o de supraespinoso se sienten mucho más cómodos, ¿vale? O sea, de cara a la propia activación del deltoides y de cara a sacar al supraespinoso en estos primeros grados de abducción, es muy buena idea. Por lo tanto, perfecto, lo vería genial, ¿vale? De hecho, es como yo normalmente suelo recomendar hacer las elevaciones laterales. Últimamente, muchísima gente me está haciendo una pregunta bastante interesante y es si pienso que el mundo del fitness está muerto, o sea, sobre todo si YouTube o el mundo del fitness está muerto. Imagino que se refieren porque pues la gente suele tener menos visitas o por lo que sea. Y yo
personalmente pienso que no, o sea, yo personalmente pienso que no. Lo que pasa es que al final tenemos que entender que cuando hablamos de cualquier mercado, ya sea del fitness, ya sea del ejercicio, nutrición, en fin, de cualquier cosa, yo lo veo como si fuera un árbol, ¿vale? Para mí es como un árbol. Tú en un árbol tienes un montón de manzanas, ¿vale? Y tienes manzanas en la parte de abajo, tienes manzanas en la parte intermedia y tienes manzanas en la parte de arriba. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas un canal de YouTube, todo es súper fácil. O sea, aunque parezca lo contrario, el inicio de un canal de YouTube tiene mucha mejor respuesta que después. ¿Por qué? Porque las manzanas que tú coges al principio son manzanas que están mucho más cerca. Es decir, son temas mucho más candentes, tienes mucho más abanico de cosas de las que hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según vas avanzando y según te vas metiendo en el día a día, cuando pasa un año, cuando pasan 2 años, cuando pasan 5 años, cuando pasan 10 años, las manzanas de abajo, que son las más golosas y las más fáciles de coger, ya las has cogido, ¿vale? Entonces tienes que trepar muchísimo y esforzarte muchísimo para coger las manzanas que están más arriba. Os pongo un ejemplo. Cuando tú empiezas un canal de YouTube, digamos que las manzanas primeras que coges son los temas que sabes que más repercusión van a tener. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez tienes que esforzarte mucho más por generar temas de interés o por llegar a otros tipos de temas. Entonces, pongo un ejemplo. Las primeras manzanas que puedes coger, pues son manzanas de entretenimiento, o son manzanas de ganancia de masa muscular, o temas que la gente busca mucho. Sin embargo, las últimas manzanas, las que cuesta un montón, cuando ya llevas 5 años o 6 años o los que sea, son manzanas de qué es la osteoporosis, de cómo tratar una condromalacia de rodilla, ¿no? Son temas mucho más específicos. Entonces, digamos que el inicio suele ser mucho más sencillo, pero según va rodando, ¿vale? A pesar de que tengas más suscriptores, cuesta más coger esas manzanas, y eso es algo que es así, ¿vale? Entonces, yo lo que veo es que realmente en el mundo del fitness y en el mundo de YouTube, las manzanas más fáciles de coger ya se han cogido, ¿vale? Pero eso no significa ni mucho menos que el mercado se haya saturado o que esté muerto, o ni muchísimo menos, le falta muchísimo a este mercado para saturarse, le faltan 7 años para saturarse, ¿vale? Es un poco mi visión y quería compartirla porque muchísima gente me pregunta al respecto y creo que es una visión súper equivocada, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que es más complicado coger manzanas, digamos que más importante es que tengas un sistema para aportar y captar valor. ¿Por qué? Porque al final, si tú quieres que algo sea sostenible a largo plazo, no solamente tienes que aportar ese valor, ya sea en forma de entretenimiento, de información o lo que sea, sino en parte recibir cierto valor también que te permita seguir cogiendo las manzanas que están más arriba, es decir, que te permita seguir creciendo y seguir aportando, ¿vale? Bueno, es un pequeño ejemplo, pero creo que responde bastante bien a la pregunta que nos habéis hecho, y es que para nada el hecho de que algo no tenga tantas visitas o lo que sea no es indicador de eso. De hecho, a mí, por ejemplo, es un tema que me da bastante igual, es decir, tener más visitas o menos visitas no es tan importante como cuánto puedes ayudar o cuánto puedes repercutir de forma positiva a quien te está viendo, sin ninguna duda. Vale, 12 nos pregunta en YouTube. Construir unos hombros 3D es complicado como natural y es imposible. Me refiero a unos deltoides como cocos. A ver, realmente no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esa tendencia a pensar de que solamente ciertas cosas o ciertas cosas notables se pueden usar con química nos lastran. Es decir, cuando tú ya te encuentras en un marco de referencia en el cual piensas que ciertas cosas no se pueden conseguir o solamente se pueden conseguir con química, ya estás limitado, ¿vale? Entonces, obviamente, pues no te vas a poner como un culturista profesional si eres natural, obviamente, pero no tiene sentido tampoco que te autolimites y pienses que ciertas cosas que destacan un poquito por encima de la media no vas a poder conseguirlas, porque en muchos casos sí. De hecho, hay grandísimos ejemplos de gente natural que tiene un físico espectacular, ¿vale? Y que no ha usado química. Entonces, creo que por una parte hay que ser realistas y estoy de acuerdo con ello, pero por otra parte es absurdo autolimitarnos y pensar que automáticamente una persona que esté un poquito mejor es una persona que ya está, ha usado golosinas y en consecuencia yo no puedo conseguirlo. Pues tú verás, pero eres tú mismo quien se está autolimitando de cara a conseguir ciertas cosas, ¿vale? De hecho, esto es súper interesante porque en función del marco de referencia en el que te muevas, en función de tu entorno, tú tienes unas expectativas distintas y en consecuencia una opción para conseguir ciertas cosas o no, ¿vale? Es decir, en entornos donde de forma natural la gente ha evolucionado muchísimo, la gente se esfuerza muchísimo por tener conocimiento y mejora mucho a nivel físico, la gente que está en ese entorno tiende a mejorar más que si es un entorno más mediocre. Y ojo, con mediocre no me refiero desde un punto de vista despectivo, me refiero desde la media, ¿vale? Entonces,
el propio entorno afecta muchísimo. Vale, Amaro Pargo nos pregunta, ¿cómo podemos sacar la máxima activación del deltoides anterior? Mira, yo a nivel personal tampoco te recomendaría que busques mucho la activación del deltoides anterior, básicamente porque es un grupo muscular, la cabeza anterior del deltoides, que se activa muchísimo con prácticamente cualquier ejercicio. O sea, tú cuando estás haciendo press banca, cuando haces aperturas, cuando haces press inclinado, cuando haces fondos, la cabeza anterior del deltoides ya se activa. Entonces, no creo que sea una muy buena idea focalizar tu trabajo principal en sobreactivar la cabeza anterior del deltoides. De hecho, yo me centraría mucho más en la cabeza medial y la cabeza posterior, ¿vale? Martín me pregunta, qué cabrones sois. Todos sabemos que Power Explosive es sinónimo de retracción escapular, pero ¿qué hay de la protracción escapular cuando hacemos flexiones, por ejemplo? A ver, tenemos que entender que para no lesionarnos, ¿vale? La escápula y el húmero se tienen que mover de forma sinérgica y se tienen que mover de forma coordinada para que, digamos, el hombro no se adelante, haya problemas y demás. Es decir, la retracción escapular es importante, ¿bien? Pero al final, en gestos como por ejemplo el press banca, perdón, las flexiones, los fondos, tú lo que buscas es que las escápulas se retraigan al final, ¿vale? Es decir, que el húmero y la escápula se muevan de forma conjunta, pero en la parte final del recorrido, las escápulas no tienen que mantenerse retraídas, tienen que mantenerse en posición neutra e incluso tienen que protraerse, es decir, tienen que empujarse hacia el fondo. Y ese gesto de empujar al máximo permite más activación del serrato anterior, ¿vale? Que es un músculo que es muy interesante, que fija directamente las costillas. Bueno, es un músculo muy importante a nivel de estabilización, ¿vale? Para simplificarlo mucho más. Entonces, que no penséis que tenéis que hacer todo en retracción, no, o sea, al final el húmero y la escápula se tienen que mover de forma armónica, ¿vale? Y en ciertos gestos buscar esa protracción directamente va a estar vinculado con mejor activación, en este caso, por ejemplo, del serrato anterior, ¿vale? O sea, que no tenéis que ser tan talibanes porque hay ciertos ejercicios, ciertas cuestiones donde va a hacer falta y ciertos ejercicios o ciertas cuestiones donde no tanto. Por ejemplo, en un press banca, cuando comparamos un press banca y unos fondos, el problema principal es que cuando hacemos fondos, la escápula se encuentra libre, es decir, el hombro, el húmero y la escápula se pueden mover de forma conjunta y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando realmente nos sumamos en un press banca, la escápula ya no está libre, la escápula va a estar totalmente bloqueada. Eso implica que no va a haber un movimiento armónico, el hombro se va a ir hacia adelante, ¿vale? Es por eso que buscamos retraer las escápulas justamente antes de hacer el levantamiento en press banca. ¿Por qué en unos fondos sí interesa protraer o puede interesar protraer y en un press banca no? Pues porque tú en unos fondos en el suelo haces el gesto de empujar hacia adelante y después vuelves y la escápula se mueve sola, ya está, perfecto. Sin embargo, en un press banca tú te desarmas y después armarte, sobre todo sin mucho peso, cuesta mucho más, ¿vale? Entonces hay que diferenciar. Pero que no todo es blanco o todo es negro. El serrato anterior es un grupo muscular que también hay que trabajar, ¿vale? De hecho, su debilidad, por ejemplo, está vinculado con la escápula alada, o sea, que tiene mucha importancia y mucha relevancia. Vale, Alex Felipe nos pregunta que qué es mejor, flexiones o press banca. A ver, tenemos que entender que realmente en personas principiantes, por ejemplo, a nivel de activación muscular y ganancia de fuerza, prácticamente no va a haber diferencia, ¿vale? No va a haber diferencia entre hacer fondos o hacer press de banca. Y no va a haber diferencia, e incluso yo me quedaría con fondos, por lo menos hasta que se adquiera cierto nivel, porque como he dicho, la escápula se mantiene libre y el gesto es más natural, ¿vale? Obviamente, cuando la persona va cogiendo más experiencia, pues se hace necesario que estas personas pues vayan añadiendo más carga y llega un punto en el que en fondos, en flexiones en el suelo, ya es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, pues un press banca sería muy buena idea, pero primero hay que hacerlo bien. Vale, voy a contestar la última pregunta en YouTube y paso a contestar algunos comentarios de Instagram, ¿vale? Me preguntan qué opino de los preentrenos y los estimulantes hoy en día. A ver, yo personalmente consumo preentrenos, consumo estimulantes, sobre todo cafeína, ¿vale? Y lo tomo cada mañana. Bien, entonces, bueno, pues me parece bien, pero tienes que intentar no abusar. Obviamente, si tú constantemente tomas una dosis muy alta de cafeína, te vas habituando y llega un punto en el que no te hace tanto efecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues usarlo de forma puntual puede ser muy buena idea, en días de récord, en días en los que estés más cansado y demás, ¿vale? Yo uso cafeína normal, en cápsulas, es súper económica y la verdad que os la recomiendo. Vale, Óscar Martínez me pregunta, hola, buenas, ¿la creatina post o preentrenamiento?
A ver, realmente tampoco tienes que preocuparte demasiado, es decir, yo la tomaría cuando puedas y ya está. ¿Cómo tomo yo la creatina? Pues yo me levanto por la mañana, me tomo medio cazo, que son entre 3 y 5 gramos, y ya está, y me olvido. Me da igual si es antes de entrenar, si es después de entrenar, tampoco me preocuparía demasiado. Ten en cuenta que al final lo que buscas es acumular. Bueno, compañeros, pues básicamente estas son las preguntas más interesantes que queremos contestar en este vídeo y esperamos que os hayan ayudado. Así que si tenéis cualquier duda, podéis dejarla directamente en los comentarios y estaré encantado de contestarla en próximos vídeos. Recordad, subo muchísimo contenido de Instagram, hago directos, en fin, aporto mucho, así que allí nos vemos. Cuidaos.